Muy buenos días tengo a todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi querida amiga Mercedes López y los 180 que están conectados en estos instantes. Los saluda como siempre su maestro y mentor Pilar Vargas Ramos, y en compañía de mi coaching y mentor, el doctor Elmer Huerta, continuamos con las conferencias confrontando el cáncer. Esperemos que estés mejor y vamos a seguir ayudándote, ¿sí? La recaída del paciente de cáncer. Una prueba de fuego. La recaída del paciente de cáncer. Hasta ahora hemos visto que el tratamiento del cáncer pues es un proceso muy ordenado y preciso que se escoge teniendo en cuenta pues principalmente el tipo de cáncer que tiene el paciente y la extensión de la enfermedad en su organismo. ¿Estamos claros? Entonces, una vez diagnosticado y estudiado el cáncer, ¿sí?, el equipo multidisciplinario o los diversos especialistas de cáncer decidirá si el paciente recibe alguno de los 6 tipos de tratamiento anteriormente descritos, como es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia y los tratamientos dirigidos, con la esperanza de que el paciente responda, el cáncer desaparezca y no regrese más. Pero en ocasiones el cáncer regresa, y eso se llama recaída o recurrencia del cáncer. Y la recaída pues debe verse como un relativo fracaso del tratamiento empleado. Pero no porque no se haya escogido mal los tratamientos o porque el paciente haya hecho algo mal, sino básicamente por las características biológicas del cáncer. Esto quiere decir que el tratamiento no logró matar todas las células cancerosas, porque un grupo de ellas fue desde el inicio resistente al tratamiento, permaneció escondido, entre comillas, dentro del cuerpo y reapareció un tiempo después. Veamos los tipos de recaída. La recaída del paciente de cáncer es de 3 tipos. No hay señal, no hay problema. Una recaída local, que significa que el cáncer ha regresado en el mismo lugar en el que se presentó el primer cáncer. Por ejemplo, un cáncer de mama operado e irradiando puede volver a aparecer en el mismo sitio y en el mismo seno. La recaída regional significa que el cáncer ha regresado en los ganglios linfáticos cercanos al tumor original. Por ejemplo, un cáncer de garganta puede regresar en los ganglios linfáticos del cuello. Una recaída a distancia significa que el cáncer reaparece en un órgano diferente y alejado del lugar en que apareció por primera vez. Por ejemplo, un cáncer de mama puede reaparecer tiempo después en el cerebro, en el hueso o el hígado. Este tipo de recaída se confunde mucho incluso en los medios de comunicación, con la aparición de un nuevo cáncer. En otras palabras, una mujer que tuvo cáncer de mama hace 3 años y ahora sufre una recurrencia de ese cáncer en el hígado, no tiene un cáncer de hígado nuevo, sino que tiene una recurrencia del cáncer de la mama en el hígado. Entonces, la recaída a distancia debe ser distinguida de una rara condición llamada segundo primario. Te lo explico. Es en la que el paciente, ¿sí?, desarrolla un nuevo tipo de cáncer. Y tiempo después de haber superado el primero. En mis más de 25 años de cancerólogo,
Son contados los casos que he visto de pacientes con un segundo primario. Y la recaída o recurrencia, pues, del cáncer tampoco debe ser confundida con lo que se llama enfermedad progresiva. Cuando se da una enfermedad progresiva, el cáncer o nunca respondió al tratamiento o respondió solo por un breve periodo de tiempo. No hay un tiempo establecido para distinguir uno de otro. Sin embargo, por lo general se considera que si la enfermedad estuvo totalmente controlada, por lo menos durante un año, su reaparición debe ser considerada como una recaída o recurrencia. Por ejemplo, si después de recibir tratamiento un paciente mejora, pero el cáncer no desapareció completamente y pasan algunos meses y el cáncer vuelve a crecer, este es un caso de enfermedad progresiva porque nunca desapareció completamente. Pero a veces la diferencia es difícil de establecer. Por ejemplo, el caso en que un paciente recibe tratamiento, mejora y el cáncer desaparece completamente de acuerdo a exámenes auxiliares. Pero el cáncer regresa solo a los 3 o 4 meses. No se considera un caso de recurrencia, sino de enfermedad progresiva. Eso es porque la enfermedad, a pesar de haber aparentemente desaparecido, no estuvo completamente controlada durante por lo menos un año. Y en este caso es posible que algunos grupos de células cancerosas hayan permanecido después del tratamiento y que hayan existido en tan poco número que no se las pudo detectar con los exámenes auxiliares. Veamos la curación del cáncer. Permíteme un poco de líquido vital. El término curación, entre comillas, es muy controversial. Nicolai Verano me dice que es espectacular profesor. El año pasado falleció un muy querido tío mío de cáncer de páncreas, el cáncer más agresivo que hay. Gracias, Nicolai, por estar viéndome y compartir esta conferencia del día de hoy y por tu testimonio. Gracias, es aleccionador para los que están entre la vida y la muerte ahorita en estos instantes, ayudándolos con mi mentor, el doctor Elmer Huerta, autor intelectual, juntas haciendo sinergia. Y gracias por enriquecer con tu testimonio. Seguiremos conversando luego de la conferencia por el WhatsApp o por mis redes sociales o mi celular, como gustes. Pero gracias por tu aporte y mi sentido de pésame por el fallecimiento de tu tío muy querido, de ese cáncer de páncreas, pero dejó una lección y un legado, estoy seguro. Sí, es uno de los cánceres más agresivos. Tienes toda la razón. Gracias, seguiremos conversando. Valor, resiliencia en la adversidad. Continuemos entonces. Decía que el término de curación es muy controversial, y perdonen el paréntesis. Era Nicolai Verano quien nos dio un testimonio viendo la conferencia del momento, y era importante resaltarlo. Entonces retomemos. La curación del cáncer, el término curación es muy controversial en oncología. A muchos oncólogos no les gusta usar este término porque la experiencia ha demostrado que no hay garantía de que el cáncer no regrese después de que esté completado el tratamiento. Si bien es cierto que muchos cánceres van a tener remisiones muy largas y la persona va a fallecer muchos años después de alguna otra enfermedad, y no de un cáncer original. Es cierto también que muchos cánceres recurrirán en un tiempo variable. Y sabiendo que la palabra curación, entre comillas, es en el sentido que se usa para una infección de la garganta o una fractura, por ejemplo, significa que la dolencia no va a regresar nunca jamás.
¿Es correcto decirle a un paciente que está curado de su cáncer cuando en realidad solo está en una remisión completa y es posible que la enfermedad regrese? Se ignora las razones por las cuales puede haber recurrencia de un cáncer muchos años después del tratamiento inicial. Es posible que persistan los mismos factores externos que hicieron que se desencadenara el cáncer la primera vez. Pero es posible que persistan los mismos factores genéticos de susceptibilidad de la persona para desarrollar el cáncer. El hecho que los oncólogos tienden a usar con mucha cautela la palabra curación entre comillas y en su lugar usan las palabras sin evidencia de enfermedad, también entre comillas. Veamos la sobrevida a 5 años. El concepto de sobrevida a 5 años, entre comillas, es una expresión estadística muy usada por los oncólogos cuando el paciente le pregunta: doctor, ¿cuánto tiempo viviré? ¿Cuánto tiempo viviré? Usualmente el médico le dice: mire, la sobrevida a 5 años para un cáncer como el suyo es del 85%. Por lo tanto, usted tiene un 85% de probabilidades de estar vivo en 5 años a partir de ahora. Si bien es cierto que ese término es útil, porque puede dar una idea de lo que le puede esperar al paciente, ese concepto no toma en cuenta ni la variabilidad biológica del cáncer ni los aspectos particulares del enfermo. En otras palabras, ese término no toma en cuenta el antiguo aforismo de que hay enfermos, no enfermedades. Lo cual quiere decir que cada enfermedad es diferente y que una misma enfermedad puede tener un comportamiento diferente de una persona a otra. Además de eso, el concepto de los 5 años de sobrevida fue implementado a fines de los años 40, en una época en que no había tratamientos eficaces contra el cáncer. Y por lo tanto era prácticamente una hazaña, entre comillas, llegar vivo al 5.º año después de un diagnóstico. En la actualidad, la sobrevida más allá de los 5 años es casi la norma, por lo que se ha creado los términos sobrevida a 10 y 15 años. Perdón, es mi mascota. El gatúbelo, que está escuchando también la conferencia. Cáncer como enfermedad crónica. Debido a los adelantos en el tratamiento del cáncer, ahora es posible dar tratamientos efectivos en cada recurrencia del cáncer. No es raro que un paciente pueda tener 3 o 4 recurrencias y que cada una de ellas sea tratada exitosamente. Por eso se dice que al igual que la infección por el VIH, el cáncer se está convirtiéndose en una enfermedad crónica, es decir, de larga duración y control. La segunda opinión. Cuando el cáncer recurre, es importante considerar una segunda opinión para poder tomar una decisión mejor informada. El médico oncólogo no solo debe facilitarle al paciente el nombre de un colega para que se obtenga una segunda opinión, sino también debe facilitarle una copia de todo el historial médico.
Y en la actualidad, muchas compañías de seguros alientan y pagan por las consultas de segunda opinión. El choque emocional de la recurrencia del cáncer. Sin lugar a dudas, el golpe emocional que significa la recurrencia del cáncer es solo comparable al choque emocional que se sintió la primera vez. Perdón, pequeño error de internet. Decía que ese choque ese golpe emocional es muy duro. Pero en esta oportunidad la cosa se percibe como más grave porque el cáncer ha regresado. Y se asume que hay muy poco que se puede hacer para controlar la enfermedad por segunda vez. Sorpresa, incredulidad, ansiedad, miedo, rabia y una sensación de pérdida de control son emociones muy frecuentes cuando el paciente tiene una recaída. Y sin embargo, muchos pacientes encuentran que la experiencia anterior los arma de ciertos recursos que no tenían anteriormente, como por ejemplo, ya saben lo que es el cáncer y conocen mucho acerca de la terminología de la enfermedad. Y eso puede ayudar a reducir en algo el miedo y la ansiedad relacionados con lo desconocido. Saben cómo tratar con médicos, enfermeras y personal del hospital o clínica. Saben cómo lidiar con las compañías de seguro médico. Han recibido ya algún tipo de tratamiento de cáncer y saben incluso cómo controlar algunos de los efectos secundarios. Conocen la diferencia y los diferentes grupos de ayuda, incluidos los grupos de apoyo en la familia y amigos. Tienen ya conocimientos prácticos de cómo reducir el estrés. Han aprendido que el ejercicio, la meditación y pasar tiempo con los amigos son métodos eficaces y efectivos de control del estrés. Veamos el tratamiento del cáncer recurrente. El tratamiento de la recurrencia del cáncer, permítame. Disculpe, gracias. El tratamiento de la recurrencia del cáncer tiene un abordaje completamente diferente al del tratamiento de la enfermedad inicial. En el tratamiento inicial el objetivo es atacar el cáncer con todas las armas de las que dispone la ciencia para que el cáncer no regrese y las posibilidades de éxito sean mayores. En el tratamiento de la recaída, la posibilidad de que la enfermedad ya no responde al tratamiento de una manera parcial está presente. Y el tratamiento de la recaída depende del tipo de cáncer, del lugar de la recurrencia, del tiempo que pasó desde el tratamiento inicial, del grado de la recurrencia, cuándo se ha extendido el cáncer, de los tratamientos utilizados en la primera aparición del cáncer y de la salud general, de los valores personales y los deseos del paciente. Podrá usarse nuevamente una cirugía si la recurrencia es localizada, entendiendo que generalmente esta cirugía será de tipo radical para evitar que quede cualquier resto de la enfermedad. Espérame un segundito. Sí, aló, buenos días. Perdón, disculpen. Decía que podrá usarse nuevamente una cirugía si la recurrencia es localizada, y decía que entendiendo que generalmente esta cirugía será de tipo radical para evitar que quede cualquier resto de la enfermedad, dependiendo del tipo de cáncer.
podrá usarse nuevamente la quimioterapia si la enfermedad responde a este tipo de tratamiento, y la radioterapia solo podrá usarse en zonas que no fueron previamente irradiadas. Es importante tener en cuenta estas consideraciones. Algunas de las preguntas que se le deben hacer al médico antes de empezar el tratamiento. Tómalas en cuenta, por favor. Dada la recurrencia de mi enfermedad, ¿cuáles son ahora mis opciones de tratamiento, doctor? De todas esas opciones, ¿cuál me sugiere usted? ¿Cómo se compara ese tratamiento con el primero? ¿En qué se difiere? ¿Cuán efectivo es el tratamiento que me está recomendando? ¿Por qué dice usted que es el mejor para mí? ¿Seguiré siendo capaz de hacer las cosas que me gustarían y me gustan si recibo el tratamiento? ¿Y si no lo recibo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento? ¿Qué efectos secundarios debo esperar y cuánto tiempo durarán? ¿Cómo podré controlar los efectos secundarios? ¿Tendré que internarme en el hospital para recibir el tratamiento? ¿Y si el tratamiento no funciona, cuáles serán mis opciones? ¿Existe un ensayo clínico disponible para mi caso? ¿Tendré que pagar por el estudio clínico? Las dos últimas preguntas mencionan un concepto muy importante: el estudio o ensayo clínico. Ese será el tema del próximo capítulo, pero te adelanto que es gracias a los ensayos clínicos hechos hasta ahora que médicos y pacientes disponemos de medicamentos y tratamientos efectivos para controlar el cáncer. Veamos los estudios clínicos. Disculpen. Cómo ayudar a otros seres humanos aprovechando la enfermedad propia. Sin temor a equivocarme, te puedo decir que el avance de la medicina moderna en lo que a los tratamientos médicos se refiere radica en el uso de los estudios clínicos. Cuando un médico te receta una medicación contra la diabetes, la presión alta o una infección, lo hace con toda confianza porque sabe que la eficacia y la seguridad de ese medicamento han sido comprobados en un estudio clínico. Y por lo tanto, sabe que esa medicación no solo controlará tu problema, sino que tendrá un mínimo de efectos secundarios. Pero ¿sabes cómo se llega a esa conclusión? ¿Sabes todos los pasos que esa medicación ha tenido que dar antes de estar disponible y ser aprovechado por ti o tu familia? La respuesta es que antes de estar disponible, esa medicación ha tenido que ser estudiada y aprobada en un estudio clínico. Un estudio clínico es un estudio científico que se hace en seres humanos para determinar si una medicación o una intervención médica, puede ser una operación o el uso de un aparato, son seguras y efectivas. El estudio clínico es el último paso en una serie de experimentos que empiezan en un laboratorio, usualmente muchos años antes, y los estudios científicos están estrictamente controlados y reglamentados en lo que se llama un protocolo de estudio. Los estudios clínicos son fundamentales para comprobar, sin lugar a dudas, que un nuevo medicamento o sustancia realmente funciona, lo cual es importante
para contrarrestar los engaños que muchas veces se publicitan con respecto a sustancias o procedimientos que son anunciados como milagrosos, entre comillas, o cúralo todo, entre comillas. Y esos engaños van desde los obvios y grotescos, como las pastillas o cremas, que hacen creer, por ejemplo, hacen crecer el pene, entre comillas, o vendajes plásticos o de yeso que prometen hacer bajar de peso sin dietas ni ejercicios. Hasta los más solapados y peligrosos, como el uso de hierbas, dietas o sustancias que prometen curar el cáncer. Los estudios clínicos que obviamente podrían hacerse en esos dudosos productos, aunque nadie garantiza que puedan pasar las pruebas, garantizan que lo que se administra a un enfermo realmente va a ser seguro y va a funcionar. Se basan en la llamada investigación clínica, que son estudios de investigación que se hacen en seres humanos bajo condiciones muy estrictas de participación de voluntarios para encontrar mejores métodos de prevención, de diagnóstico y entendiendo las diversas enfermedades que afectan al ser humano. Si bien es cierto que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, empezó a regular la seguridad de los medicamentos en los años 30, no fue sino hasta los años 60 que empezó a requerir la prueba de que los medicamentos realmente eran eficaces. Veamos los tipos de estudios clínicos. En lo que respecta al cáncer, existen los siguientes tipos de estudios clínicos. Toma nota. La historia natural del cáncer, también llamada estudios de observación, son investigaciones en las cuales se observa a través del tiempo cuáles son los efectos de ciertas intervenciones, dieta, uso de medicamentos, ejercicios, etc., sobre el modo en que se desarrolla la enfermedad. La historia natural es el modo en el que una enfermedad se desarrolla a través del tiempo y los factores que regulan su distribución y frecuencia en una población. Segundo tipo de estudio clínico, la prevención. Se refiere a los estudios para determinar si es posible que pueda prevenirse un determinado tipo de cáncer en una persona que nunca lo ha tenido, o prevenir la recurrencia del cáncer en un paciente. Algunos ejemplos son evaluar si un medicamento puede o no prevenir la recurrencia de un cáncer de mama, o probar si una determinada combinación de vitaminas y minerales puede prevenir el cáncer de próstata, o si un cierto tipo de alimentación tiene algún efecto en el curso de un cáncer, etc. Tercer tipo de estudio clínico, la detección temprana. Intenta determinar si algunas pruebas son capaces de encontrar la enfermedad y disminuir el número de muertes causadas por esa enfermedad. Por ejemplo, determina el valor de la colonoscopía para encontrar temprano el cáncer de colon, el valor de la prueba de virus papiloma humano, el VPH, para encontrar y predecir el cáncer de cuello de útero, el valor del antígeno prostático específico, el PSA, en la detección del cáncer de próstata, etc. Otro es el tratamiento. Otro tipo de estudio clínico, el tratamiento. Esta es una área muy activa de investigación y en ella se encuentran los medicamentos de quimioterapia, las operaciones quirúrgicas o las técnicas de radiación más eficientes en el control del cáncer. Los grandes avances en el tratamiento de los que disponemos en la actualidad han sido
producto de estudios clínicos en los que han participado miles de voluntarios. Otro tipo de estudio clínico son el diagnóstico. Se hacen estudios clínicos para determinar cuál es el mejor método de diagnosticar un cáncer. Por ejemplo, ¿es mejor solo una mamografía o debe hacerse una resonancia magnética nuclear, MRI, para diagnosticar el cáncer de mama? Y un último estudio clínico es la calidad de vida. La calidad de vida son estudios destinados a estudiar la mejor manera de aliviar los síntomas del cáncer y disminuir los efectos secundarios de los tratamientos. Y según lo enumerado arriba, los estudios clínicos están disponibles para un paciente con cáncer en cualquier momento del transcurso de su enfermedad. Por lo que es un mito que los estudios clínicos sean exclusivamente la última opción que tiene un paciente que no ha respondido a ningún otro tratamiento. ¿Estamos claros? Entonces, el estudio clínico, antes de que un medicamento pase a ser probado en un ser humano, en un estudio clínico, ha tenido que ser exhaustivamente estudiado en células aisladas y en animales, en lo que se llama estudios de laboratorio o preclínicos. Y recién después de haberse demostrado que las sustancias estudiadas han demostrado algún tipo de actividad importante, es que están listas para ser probadas en los seres humanos. Pero es muy importante saber que la transición del animal al ser humano de esa nueva sustancia química se hace bajo estrictas reglas científicas en lo que se llama las fases del estudio clínico, que lo vamos a ver a continuación. Y esas fases del estudio clínico, hasta ahora hemos visto que se acaba de descubrir una sustancia que a través de estudios en células aisladas y animales, o sea, estudios preclínicos, han demostrado que pueden matar células cancerosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero antes de que esa sustancia pueda ponerse a disposición de todos los pacientes con cáncer, esa sustancia debe estudiarse metódicamente en las siguientes fases. Presta mucha atención. Los estudios de fase 1 se hacen para responder a una pregunta fundamental. ¿Es esa sustancia segura para el ser humano? En otras palabras, ¿qué pasaría si esa sustancia que ha demostrado buena actividad contra el cáncer y no afectó al ratoncito en el que se probó, daña los riñones del ser humano? Entonces el estudio de fase 1 se hace en voluntarios humanos con 3 importantes objetivos, ninguno de los cuales tiene que ver con el hecho de saber si la sustancia funciona o no contra el cáncer. Encontrar la dosis más segura con la menor cantidad de efectos secundarios. Determinar la mejor ruta de administración de la medicación, por boca, por la vena, por inyección dentro de una cavidad. Observar qué efectos tiene la medicación en los principales sistemas del organismo, llámese riñones, pulmones, corazón, glándulas, etc. Y estos estudios tan especiales se hacen en un número pequeño de voluntarios, aproximadamente de 15 a 50 personas, y generalmente en pacientes con cánceres que ya no tienen un tratamiento eficaz. Es notable que estos pacientes y sus familiares tengan un sentido de altruismo tan grande que permiten que estos nuevos medicamentos, que pueden convertirse en los medicamentos del cáncer del futuro, sean probados en sus organismos. Veamos el estudio de fase 2. Permíteme un poco de líquido, por favor. Estos estudios se hacen para responder a una segunda pregunta fundamental. ¿Funciona esta nueva
medicación contra el cáncer? Una vez que se ha demostrado que la nueva sustancia es segura para el ser humano, que se sabe cuál es su mejor ruta de administración y cuáles son sus efectos sobre el organismo, ya está lista para probarse si en realidad tiene alguna actividad contra algún tipo de cáncer. Además, por supuesto, de ver qué otros efectos secundarios pueden presentarse. Esta fase se hace en un mayor número de voluntarios, generalmente de 25 a 100 personas. No se usan los placebos y generalmente se hace en un hospital especializado. En este tipo de estudio, a diferencia de los de la fase 1, los pacientes pueden ser divididos en grupos de comparación. Veamos el estudio de la fase 3. Estos estudios se hacen para responder a una pregunta fundamental. ¿Es esta nueva sustancia sola o en combinación mejor que lo que se tiene ahora para tratar el cáncer? Para responder a esta pregunta, la nueva sustancia solo o en combinación con otras conocidas es comparada con los tratamientos que se usan de rutina. En este tipo de estudio participan miles de voluntarios, generalmente entre 1.000 y 3.000. Se hacen en varios hospitales en todo el país e incluso en todo el mundo. Y si son exitosos, la nueva sustancia es aprobada para su uso general. Es importante saber que solo el 70% de las sustancias estudiadas en un estudio de fase 2 llegan a esta fase 3. Los estudios de fase 3 se caracterizan por un importante elemento en su diseño. Se trata de asegurar que ni el paciente ni el investigador médico sepan qué tipo de medicamentos están usando. Esto porque muchas veces el sesgo producido por el conocimiento de lo que se le está dando al paciente puede enmascarar la interpretación, tanto favorable como desfavorable de los resultados. Para eso se hace lo que se llama la randomización, que consiste en sortear los casos. En medicina se llama distribución aleatoria. Para que unos reciban el tratamiento con la nueva medicación y otros el tratamiento con la medicación ya conocida o un placebo, el método más seguro de randomización es el llamado estudio doble ciego, con el cual ni el médico ni el paciente saben lo que se está administrando. En caso de una emergencia o una duda extrema, solo la computadora podrá revelar qué medicamento se le está dando al paciente. Como se mencionó arriba, en ciertos estudios de la fase 3 pueden usarse sustancias de placebo, es decir, sustancias inertes, para descartar que la mejoría o los efectos secundarios no sean explicados por el azar. Y los placebos nunca son usados como el único tratamiento si ya existe un tratamiento que funciona. En otras palabras, nunca se podrá comparar la nueva sustancia contra un placebo si para ese tipo de tumor ya existe un tratamiento efectivo. Si el estudio de fase 3 es exitoso, el medicamento podrá ser aprobado por la FDA para su uso general por médicos y pacientes en los Estados Unidos. Veamos los estudios de fase 4. Esta fase se hace ya después de que la nueva medicación ha sido aprobada y se está usando. Y trata de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué otras cosas podemos aprender sobre esta nueva medicación? En esta fase, médicos, investigadores y voluntarios trabajan para averiguar qué efectos secundarios a largo plazo se pueden presentar con la nueva medicación y para conocer. Por ejemplo, si ese medicamento tiene alguna ventaja a largo plazo sobre los medicamentos ya conocidos. Un reciente caso es el de la medicación Bevacizumab, Avastin, que inicialmente fue aprobada por la FDA para el tratamiento de mujeres con cáncer avanzado de mama. Subsecuentemente, estudios de fase 4 demostraron que este caro medicamento no era en realidad efectivo para esta condición, por lo que la FDA le retiró el permiso previamente otorgado. Muchos pacientes y activistas que no entendieron los resultados de los estudios de fase 4 protestaron enérgicamente por lo que ellas consideraron una actitud arbitraria del FDA.
Y entonces surge la pregunta, ¿quién auspicia y financia los estudios clínicos? En los Estados Unidos, los estudios clínicos tienen dos grandes tipos de auspiciadores. El gobierno federal, a través del Instituto Nacional del Cáncer, NCI, por sus siglas en inglés, parte de los Institutos Nacionales de la Salud, NIH, por sus siglas en inglés, y la industria farmacéutica. Los estudios clínicos de fase 1 y 2 se hacen generalmente en grandes hospitales de investigación, y los de la fase 3 y 4, además de en centros especializados de investigación, se hacen en hospitales comunitarios más pequeños, incluso en las oficinas de médicos particulares. Aparte de esos dos grandes auspiciadores, los estudios clínicos pueden también ser financiados por organizaciones sin fines de lucro, centros universitarios y fundaciones. Pero veamos el voluntario de un estudio clínico, que también es un tema de mucho interés. En muchos estudios clínicos, aparte de personas enfermas, se pueden usar voluntarios sanos debido a que los exámenes y análisis que se hagan en ellos servirán para comparar los resultados anormales que se pueden presentar en los pacientes. En general, lo más importante en un voluntario es que tenga un enorme sentido de altruismo debido a que las conclusiones que se obtengan en los estudios servirán para diseñar tratamientos nuevos para otros enfermos en el futuro. Lamentablemente, y esto es cierto en personas vulnerables, los incentivos económicos son más importantes que el altruismo. Como veremos después al hablar de la protección de los participantes en los estudios clínicos, los métodos de reclutamiento de voluntarios deben evitar realzar solamente las recompensas económicas de participar. Preguntas que deben hacerse antes de participar en un estudio clínico. De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, las siguientes son las principales consideraciones que pacientes y familiares deben tener en cuenta antes de participar en un estudio clínico. Las preguntas que siguen son aplicables mayormente a voluntarios con la afección que se busca tratar, no a voluntarios sanos. Preguntas acerca del estudio. ¿Cuál es el propósito u objetivo principal del estudio? ¿En qué datos se basan los investigadores para creer que este estudio puede ser eficaz? ¿Quién va a financiar el estudio? ¿Quién ha revisado y aprobado el estudio? ¿Cómo se van a revisar los resultados del estudio y cómo se va a comprobar la seguridad de los participantes? ¿Cuánto tiempo durará el estudio? ¿Cuáles serán mis responsabilidades si decido participar? Preguntas acerca de los posibles riesgos y beneficios del estudio. ¿Cuáles son mis posibilidades y mis posibles beneficios a corto plazo? ¿Cuáles son mis posibilidades de beneficio a largo plazo? ¿Cuáles son mis posibles riesgos a corto plazo, efectos secundarios? ¿Cuáles son mis posibles riesgos a largo plazo? ¿Qué otras opciones tienen las personas que sufren la misma enfermedad que yo? ¿Cómo se puede comparar los posibles riesgos y beneficios del estudio que se me ofrece con las opciones que tienen otros pacientes con mi misma enfermedad? Y las preguntas acerca de la participación de la atención durante el estudio. ¿Qué tipos de tratamiento, procedimientos y exámenes me van a hacer durante el estudio? ¿Me van a doler? Si es así, ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo se comparan las pruebas del estudio con las que tendría fuera de la investigación? ¿Voy a ser capaz de seguir tomando mis medicamentos habituales mientras participe en el ensayo clínico? ¿Dónde voy a obtener atención médica? ¿Quién estará a cargo de mi atención médica?
Preguntas acerca de asuntos personales. ¿Cómo me afectarán mis rutinas diarias si participo en este estudio? Antes de participar, ¿podría hablar con otras personas en el estudio? Preguntas acerca del costo del estudio clínico. ¿Tendré que pagar por algún componente de la investigación, tal como algún examen o la medicación del estudio? Y si es así, ¿cuál será el costo? ¿Qué componentes del estudio serán cubiertos por mi seguro de salud? ¿Tienen ustedes a alguien que pueda ayudarme a responder algunas preguntas de mi compañía de seguros o plan de salud? ¿Habrá gastos de viaje o de cuidado infantil que deba tener en cuenta mientras participo en el estudio? Consejos a tener en cuenta cuando hables con tu médico acerca de los ensayos clínicos. Considera ir acompañado de un familiar o amigo para que te ayude a preguntar y a tomar notas o grabar la conversación. Escribe tus preguntas con anticipación para asegurarte de hacerlas todas, pero no dudes en hacer cualquier pregunta que se te ocurra mientras conversas con el médico. Anota las respuestas, de modo que puedas revisarlas en cualquier momento. Pregúntale al médico si puedes grabar la conversación, incluso si tomas nota de las respuestas. Veamos la protección de los participantes en un estudio clínico. Debido a los terribles abusos cometidos por los médicos nazis, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas de lo que hicieron los médicos nazis contra la población judía durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Recuerdas? El 6 de diciembre de 1946 se dio inicio al juicio de Nuremberg, en el que 23 oficiales del ejército alemán fueron enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Como consecuencia de ese juicio, en 1948 se proclamó el Código de Nuremberg, el primer documento en el que se establece que la participación voluntaria del individuo es esencial para cualquier experimento. Si bien es cierto que el Código de Nuremberg no presupone una obligación legal, es el primer documento internacional en el que se establecen claramente el consentimiento informado y la participación voluntaria de las personas en cualquier tipo de experimento. En los años 50 se aprobó en Europa el uso de la talidomida, una medicación que sedaba y calmaba las náuseas de las mujeres embarazadas. Sin mayores estudios y aún sin tener autorización de la FDA, la talidomida empezó a venderse en los Estados Unidos, con la terrible consecuencia de que más de 12,000 niños nacieron con malformaciones congénitas en brazos y piernas. Y como consecuencia de este hecho, después de varias audiencias en el Senado de los Estados Unidos en 1962, se aprobó una ley llamada Enmienda de Kefauver, la que por primera vez exigía que una nueva medicación debía probar ante la FDA que era efectiva y segura. En 1964, la Asociación Médica Mundial propició la Declaración de Helsinki, en la que se establecen las normas de investigación biomédica en voluntarios humanos y se definen los aspectos éticos de la investigación en hospitales y otros centros en el mundo. La Declaración de Helsinki fue puesta el día en 1977, 1983, 1989 y 1996 y constituye la guía fundamental de las prácticas médicas correctas en el mundo. En el documento se establecen 5 importantes puntos. Ten en cuenta. Primero, la investigación con seres humanos debe sustentarse en estudios previos de laboratorio y experimentos con animales. Antes de iniciarse el estudio, los protocolos de investigación deben ser revisados por un comité independiente. El consentimiento informado de los participantes en la investigación es imprescindible. La investigación debe ser realizada por personas médicas y científicamente calificadas. Los riesgos del estudio no deben exceder nunca los beneficios.
En 1973 reventó un terrible escándalo en los Estados Unidos. Resulta que en 1932 se había iniciado una investigación sobre la sífilis en hombres de raza negra en la ciudad de Tuskegee, en el estado de Alabama. Y debido a que en esa época no había tratamiento curativo contra la sífilis, la penicilina fue recién descubierta en 1945. El estudio consistía en observar qué pasaba a través de los años en los hombres infectados, averiguar cuál era su calidad de vida, qué tipo de complicaciones iban a presentar y cuáles iban a ser la causa de muerte. Uno de los incentivos más atractivos, entre comillas, por participar en el estudio para esos hombres económicamente pobres, era que el gobierno les iba a pagar los funerales y el entierro, servicios muy caros e inalcanzables para ellos en esa época. El estudio iba bien hasta 1945, fecha en que se descubrió que la penicilina podía curar a los enfermos con sífilis. Y en vez de tratar a los participantes en el estudio, los investigadores les negaron tratamiento y se los siguió observando, entre comillas, hasta el año de 1972. Obviamente se podían haber evitado muchas muertes y mucho sufrimiento si se hubiera detenido la investigación en 1945. Como consecuencia del escándalo, en 1974, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley Nacional de Investigaciones, la que creó la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigaciones Biomédicas y de Conducta. Esa comisión redactó el documento fundamental de investigación biomédica en los Estados Unidos, el Reporte Belmont. Y sabiendo que cualquier tipo de estudios clínicos puede tener algún tipo de riesgo, el Reporte Belmont establece los 3 principios básicos para reducir al máximo las consecuencias negativas de las investigaciones biomédicas en seres humanos. Primero, principio de respeto por las personas. Reconoce que todas las personas deben ser respetadas y tienen el derecho de elegir los tratamientos que reciben a través de la firma de un consentimiento informado. Debe también protegerse a las personas vulnerables. Segundo, el principio de beneficencia. Protege a las personas de cualquier daño producido por el estudio, maximizando los beneficios y minimizando los riesgos. Y tercero, el principio de justicia. Trata de asegurar que los riesgos y beneficios de las investigaciones deben ser distribuidos por igual entre los participantes, asegurándose que la selección de los participantes sea justa y científicamente bien diseñada. Veamos el consentimiento informado. Es un documento muy importante en el cual se ponen por escrito todos los detalles de la investigación y entre ellos los objetivos, ¿sí?, los métodos de estudio, los criterios de elección y de rechazo. No todos pueden participar en un estudio clínico. Su duración, los beneficios y los posibles riesgos, sabiendo que un documento como este puede ser científicamente muy complicado y difícil de entender. Los investigadores están obligados a redactar un documento en palabras sencillas que puedan ser entendidas por una persona que no tiene conocimiento de medicina. ¿De acuerdo? Una vez explicado por el investigador y entendido por los voluntarios, el documento debe ser firmado por el participante. Es importante decir que este documento no es un contrato legal y que el participante puede retirarse del estudio en cualquier momento. Veamos la defensa de las personas vulnerables. Se considera como personas vulnerables a las mujeres embarazadas, los fetos, los recién nacidos, los niños, los prisioneros, las personas con discapacidades mentales
y las personas pobres y sin educación. Es muy importante que las instituciones tengan guías específicas de protección para esas poblaciones vulnerables, específicamente en lo concerniente al método de reclutamiento y la firma de los consentimientos informados. Un método muy criticado, por ejemplo, es la propaganda basada en la provisión de servicios médicos gratuitos, como razón fundamental para participar en un estudio clínico. Las poblaciones económicamente pobres y sin acceso a servicios de salud son presa fácil de investigadores que les ofrecen exámenes médicos y de laboratorio gratuitos, entre comillas, como anzuelo para su participación. Si tú estás pensando en participar en un estudio clínico, la razón fundamental de tu participación debe ser el avance de la ciencia y la posibilidad de que tu esfuerzo pueda crear conocimiento útil para tu familia y otros seres humanos en el futuro. Vamos concluyendo. Defensa de los participantes de estudios clínicos en las instituciones. Todos los centros que conducen algún tipo de estudio clínico deben tener dos tipos de mecanismo de control para asegurarse de que los participantes estén protegidos: la Junta de Revisión Institucional, IRB, por sus siglas en inglés, y el Consejo de Vigilancia y Monitoreo de Datos. La Junta de Revisión Institucional es el grupo responsable de aprobar que los estudios se hagan de acuerdo a las normas de investigación del reporte Belmont y la Declaración de Helsinki. Está compuesta por profesionales de la salud, científicos y miembros de la comunidad y pacientes. La participación de estos últimos es fundamental porque ellos pueden defender los derechos de las personas que no son científicos. Si tú estás participando en un estudio clínico, tienes el derecho de comunicarte directamente con la Junta de Revisión Institucional por cualquier preocupación o pregunta. En los Estados Unidos, en el gobierno federal, quien está a cargo de supervisar todas las investigaciones biomédicas que se conducen en el país, y esa supervisión se hace a través de la Oficina de Protección de Investigación en Seres Humanos, o HRP por sus siglas en inglés. Por último, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, es quien tiene la última palabra en la aprobación o rechazo en el uso de cualquier medicamento o aparato de seres humanos. ¿Dónde conseguir información sobre un estudio clínico? ¿Dónde conseguir información sobre un estudio clínico? Los estudios clínicos se hacen en la actualidad en todos los países del mundo. Pregúntale a tu médico oncólogo si tu centro hospitalario ofrece algún tipo de estudio clínico. En los Estados Unidos se hacen estudios clínicos en casi todos los grandes centros hospitalarios e incluso en hospitales comunitarios más pequeños. Lamentablemente, la participación de adultos en estudios clínicos es decepcionante. Solo de 5 a 10% de los pacientes elegibles participan en un estudio clínico. En el caso de los niños, es al revés. Casi el 90% de los niños elegibles participan en estudios clínicos. La Sociedad Americana contra el Cáncer ofrece el sitio www.cancer.org y el número de telefónico gratuito, el 1-800-303-5691, para que puedas averiguar sobre tu participación en un estudio clínico. Por su parte, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos ofrece la página www.cancer.gov/clinical-trials y el número gratuito 1-800-422-6237 con el mismo propósito. Hasta ahí nos quedamos. Mañana continuaremos y te deseo de todo corazón tu mejoría, tu notable mejoría. Espero que esta conferencia también te sea de mucha utilidad. Hasta mañana, Dios mediante.